Cuando se resuelve una ecuación diferencial, muchas veces es necesario comprobar la solución. Aquí vamos a ver métodos de comprobación de soluciones de ecuaciones diferenciales. Pero antes vamos a hablar de algunas nociones previas que son necesarias entender para saber cómo comprobar la solución de una ecuación diferencial. Primero vamos a hablar de lo que son las ecuaciones explícitas y las ecuaciones implícitas. Las ecuaciones explícitas son aquellas donde la dependencia está definida. Aquí tenemos unos ejemplos de ecuaciones, no son ecuaciones diferenciales, son ecuaciones primitivas, pero esto nos va a servir para entender estos conceptos. Aquí, por ejemplo, dice y igual a x cuadrada. Aquí es fácil decir que y depende de x, pero ¿cómo lo sabemos? Simplemente porque vemos que primero está la y, que generalmente se escribe del lado izquierdo y está despejada. O sea, está la y sola y aquí está x cuadrada. Entonces decimos que y depende de x. En este ejemplo vemos que x depende de y. Vean cómo aquí la y aparece de diferentes formas y la x, una sola, no está ni elevada al cuadrado, ni está tampoco con logaritmo, ni nada de eso. Cuando la variable está sola así, entonces decimos que x depende de y en este caso. Por ejemplo, aquí tenemos que p depende de n y de r. Aquí hay dos variables de este lado. Aquí en este caso tenemos que phi depende de θ. Estos son símbolos griegos, phi y θ. Acá vemos que y depende de x. Estos son los casos o algunos ejemplos de ecuaciones explícitas. Las ecuaciones implícitas son aquellas donde no está definida la dependencia. Por ejemplo, en esta ecuación no podemos decir si y depende de x o x depende de y, ya que tanto x como y están del mismo lado, o vamos a decir están mezcladas. O sea, no hay ninguna variable despejada, así que aquí no está definida la dependencia. Lo mismo en este ejemplo. Aquí pueden ver que ni x ni y están definidas en cuanto a dependencia. Acá tampoco sabemos si phi o alfa son variables dependientes o independientes. Acá tampoco podemos saber si x o y son dependientes o independientes. Noten que este caso, este ejemplo, si lo comparan con este, lo único que se hizo fue pasar la x del lado izquierdo, pasa a negativo, entonces una ecuación, en este caso explícita, se convirtió en implícita. O sea que nosotros podemos, digamos, manipular la dependencia. Por ejemplo, aquí está la y, pero podemos despejar aquí x. Si yo aquí despejo x, nos queda y menos 1. Ahora, x depende de y, pero muchas veces no es posible, como en estos casos, despejar ninguna de las variables. O sea, no siempre se va a poder manipular de esta forma. Estos son los conceptos de las ecuaciones explícitas y las ecuaciones implícitas. De aquí vamos a pasar a los conceptos de derivación explícita y derivación implícita. Vamos a hacer estos ejercicios de práctica. La derivación explícita aquí está relacionada con las ecuaciones explícitas. O sea, una derivación explícita es simplemente derivar o una derivación de una función explícita. Aquí tenemos, por ejemplo, y igual a x cuadrada. Esta es una ecuación explícita. La vamos a derivar, pero antes de derivar vamos a notar un detalle. Aquí tenemos un formulario de derivadas. Pueden notar que en todas las derivadas, siempre al final de cada derivada está la derivada de la variable. Aquí termina en du sobre dx, acá también du sobre dx, dv sobre dx. O sea, cuando se deriva, siempre el último paso es derivar la variable, que en este caso puede ser u o puede ser b. Entonces, en todos los casos, aquí, todas las derivadas terminan en la derivada de la variable. La única excepción aquí es cuando es una constante, ya que pues 0, pues no queda ninguna derivada, y la derivada de una variable respecto a sí misma es 1. Entonces, vamos a tomar en cuenta esos detalles. Volvemos entonces a los ejemplos. Vamos a suponer que tenemos este caso
y lo vamos a derivar de y, vamos a derivarla respecto a x. Nosotros sabemos que la derivada de x cuadrada es 2x, pero voy a ser un poco más detallista. Voy a poner aquí 2x, pero como les acabo de explicar, al final se deriva la variable, en este caso la variable independiente, que viene siendo dx sobre dx. Sin embargo, nosotros cuando derivamos x cuadrada, nada más ponemos 2x, o sea, no ponemos esto. ¿Por qué no lo hacemos? No es que esté mal, lo que pasa es que sucede que aquí, como son iguales los diferenciales y se dividen, se pueden eliminar. Entonces finalmente queda 2x. Ahora vamos a hacer este ejemplo. Tenemos x igual a seno de y más y cuadrada. Vemos cómo ahora x depende de y. Quiere decir que ahora vamos a derivar x respecto de y. Recuerden que la variable de arriba es la dependiente y la de abajo es la independiente. Por ejemplo, aquí la dependiente es x, por eso lo ponemos arriba, de x sobre de y. Entonces tenemos que la derivada de seno es coseno de y. Y ahora al final se pone dy sobre dy, ya que la variable independiente es y. Más, ahora la derivada de y cuadrada es 2y, dy sobre dy. Como pueden ver, aquí también sucede que estos diferenciales, estas derivadas, se anulan, entonces solamente queda coseno de y más 2y. Ahí tenemos una derivación explícita, que es la que ya conocemos, las que nos enseñan en cálculo. Ahora vamos a ver una derivación implícita. Posiblemente no les hayan enseñado a hacer o calcular derivadas implícitas, pero aquí se los voy a explicar. La derivación implícita, ¿sí?, se trata de derivar ecuaciones o funciones implícitas, o sea, está relacionada con las ecuaciones implícitas. Entonces, así como su nombre lo indica, derivación implícita, pues es derivar ecuaciones implícitas. Por ejemplo, tenemos esta ecuación. Aquí tenemos que ninguna de las variables está despejada, o sea, aquí no podemos decir quién depende de quién. A diferencia de estos casos, donde ya sabemos cuál íbamos a poner arriba, qué variable íbamos a poner arriba y cuál abajo, o sea, sabíamos quién depende de quién. En este caso, no sabemos quién depende de quién, entonces no podemos decir qué vamos a derivar respecto a quién. Por lo tanto, aquí nos especifican que la derivemos respecto a x. Entonces, la vamos a derivar. Pero aquí, fíjense cómo está escrita. Cuando es implícita, como no hay ninguna variable despejada, no podemos empezar así como en esta, que ya está, nada más la indicábamos. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente, primero vamos a indicar la derivación. O sea, vamos a derivar respecto a x, porque así lo pide, toda la ecuación, o sea, xy más x cuadrada menos 2 y cuadrada igual a 3y. O sea, toda la ecuación respecto a x. Bien. Para derivar implícitamente, las fórmulas son exactamente las mismas que ya conocemos. O sea, el formulario que utilizamos es el mismo, no va a cambiar, es el mismo exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar, por ejemplo, x por y. Como son diferentes variables, vamos a pensar que es el caso de u por b. U por b. La derivada de u por b, si lo ven en el formulario, recuerden aquí, derivada de u por b es la derivada de, es u por la derivada de b más b por la derivada de u. Acuérdense que al final siempre quedan las derivadas de la variable que se está derivando. Entonces, vamos a tomarlo así. X por y es x por la derivada de y respecto de x. ¿Por qué respecto de x? Porque así lo estamos indicando acá. Más x cuadrada es 2x dx sobre dx menos
2y cuadrada es 4y dy sobre dx. Y acá 3y. 3, como está la variable sola, indicamos dy sobre dx. Muy bien. Ahora noten lo siguiente. Algunas derivadas se van a eliminar, otras no. ¿Cuáles se eliminan? Lógicamente las que se están dividiendo entre sí mismos, o sea, dx entre dx, ¿sí? Y es la única. Noten ustedes que dy sobre dx no la podemos eliminar porque no son iguales, ni esta, ni esta, ni esta. Entonces, se lo voy a poner aquí abajo como queda. Tenemos x dy sobre dx más 2x. Ya no pongo la derivada porque ya la cancelé, queda sola. Entonces tenemos 2x menos 4y dy sobre dx igual a 3 dy sobre dx. Ahí está. Entonces, noten que a diferencia de la derivación explícita, en estos casos, del lado derecho, acá, del lado derecho, todas las derivadas se eliminaron, todas, porque todas eran respecto a la misma variable que se derivó, la variable independiente. Entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí no todas se eliminaron, algunas quedaron con la derivada y esta, por ejemplo, no quedó. Entonces, la regla es, si nosotros derivamos una ecuación implícita respecto a una variable, que es la independiente, cuando nosotros derivemos una variable respecto a otra, se va a quedar la derivada. Y cuando sea la misma variable, como ocurrió aquí, la misma variable respecto a sí misma, se va a eliminar. Ahora vamos a derivarla respecto a y. Vamos a ver cómo cambia. Es la misma ecuación, son las mismas reglas de derivadas, son las mismas fórmulas, u por b, etc. Entonces voy a derivar x por y primero. Vamos a ver la primera por la derivada de la segunda. Pero como es respecto a y, voy a poner de y. Así lo está pidiendo. Luego, más x cuadrada es 2x dx sobre dy. O sea, todas va a ser sobre dy en este caso. Luego, menos 4y dy sobre dy. Igual a 3y dy sobre dy. Ahora noten que las que se van a eliminar son las derivadas respecto a y. Esta, esta y esta. O sea, queda x más 2x dx sobre dy menos 4y igual a 3. Así es como queda. Ahora quedó nada más esta derivada. Comparen esto con el resultado anterior. Noten que aquí la x se quedó con la derivada. Acá ya no. Este 2x se quedó sola, aquí ya no, se quedó con la derivada. Aquí 4y se quedó con la derivada y acá no. Y acá 3 se quedó con la derivada y acá se quedó sola. O sea, ¿qué quiere decir? Que simplemente las que antes tenían derivadas, ahora ya no lo tienen. Y las que no tenían, ahora sí lo tienen. Entonces, así es como se deriva una ecuación implícita. Entonces, comparen los dos métodos. Sí, los dos métodos para que vean cuál es la diferencia. Son muy parecidos porque las fórmulas de derivación no cambian, son las mismas, pero los resultados son diferentes. Ahora noten lo siguiente. Voy a tomar esta ecuación derivada y voy a multiplicar toda la ecuación por el inverso de esta derivada. O sea, en lugar de poner dy sobre dx, la voy a multiplicar por dx sobre dy. ¿Qué va a pasar? Si yo multiplico esta derivada por esta, como son inversas, estas dos, al multiplicar esta dy y esta dy se va a cancelar.
esta de x y esta de x se va a cancelar. Entonces va a quedar la pura x. Más, si multiplicamos 2x por la derivada, como no tiene nada, se va a quedar entonces con la misma derivada de x sobre dy. Menos. Aquí va a suceder también que esta derivada con esta se va a anular, entonces va a quedar nada más 4y. Igual, también va a suceder lo mismo acá, se va a eliminar, entonces va a quedar 3 y queda así. Ahora, comparen este resultado con este último. Notarán que es exactamente igual. O sea, que si nosotros tenemos una derivada respecto de una ecuación implícita, respecto a cierta variable, y queremos obtener la derivada de esa ecuación respecto a la otra variable, ya teniendo esta, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por el inverso de la derivada que hicimos. O sea que si nosotros multiplicamos este resultado por el inverso de esta derivada, o sea, esta, mejor dicho, esta, por su inverso, vamos a obtener la de arriba. O sea que si multiplicamos esta ecuación por el inverso de x sobre y, o sea, dy sobre dx, va a quedar x dy sobre dx, aquí se va a eliminar, ¿sí? Vean aquí, bueno, aquí quedó también eliminada, aquí va a quedar los 4y dy sobre dx, y aquí va a quedar 3 dy sobre dx. Esa es una propiedad que puede ser útil para otros casos. Entonces, con esto, vimos lo que es ecuaciones explícitas, ecuaciones implícitas y lo que son la derivada o la derivación explícita y derivación implícita.